tiene que ver con la fe, la combinación con el sentimiento por Malvinas, que tenemos todos los argentinos, especialmente los correntinos, porque hay mucha sangre derramada en Malvinas de correntinos. Esa combinación, ¿no?, de lo religioso con el sentimiento por Malvinas, y si había un mensaje desde lo político, yo decía que había que desprender, bajo mi criterio, el acto de ayer de lo político partidario, ¿no?, circunscribir la visita de Cristina Fernández de Kirchner a una cuestión de política partidaria, sino el contenido desde lo político para mí se daba en un fuerte reclamo que hace nuestro país por la soberanía de Malvinas, ¿no? Creo que eso podíamos subrayar como síntesis, para mí por lo menos, no sé si vos coincidís, ¿no? Porque ayer ya lo decíamos, reunís varios aspectos de tu persona, en lo político, en el ejercicio de la política, pero además también que sos un entendido, un estudioso del derecho internacional público. Muy bien, ¿dónde hay que firmar? Firmo todo lo que usted está diciendo, no hay ningún problema, coincido, creo que... ¿Estás de acuerdo? No sí, tiene nada que criticarme. Nada, absolutamente, además ya lo Me dije, plenamente realizado. lo dije ayer en varios medios, incluso creo en Sudamericano, un poco en tu programa, otro poco saliendo con Joaquín un rato antes, sí, más temprano, de la plaza, y sí, en realidad coincido exactamente con lo que estabas diciendo. Itatí es algo que los correntinos tenemos muy dentro nuestro, y yo lo suelo decir siempre, lo repito, lo voy a seguir repitiendo. Incluso la gente de Corrientes, los correntinos que no son católicos, te digo porque me lo han dicho, ateos militantes, reconocen que cuando están en Itatí, cuando llegan como turistas, como hasta alguno me decía, casi en actitud sociológica de ir a ver una fiesta de la Virgen o de visitar el santuario, se siente una emoción muy especial, y aún los no creyentes se han criado, porque es una cultura esta, está impregnado el correntino aún el no creyente se crió viéndola a la madre, a los padres, al vecino, a los vecinos, a la esposa, a las novias, a los amigos, encomendarse a la Virgen de Itatí, y aún el no creyente tiene una impronta marcada por la devoción a la Virgen de Itatí, muy fuerte. Entonces, y esto tiene que ver con un rasgo prominente de la correntinidad, que es el fervor religioso y la vocación. Es un pueblo mariano, pero por ahí tendrás que traer algún psicólogo social, algún sociólogo que te explique un poco más en detalle cómo se vincula esto, porque tiene que ver también, y aquí los católicos se van a enojar por supuesto, con el Gauchito Gil, con una devoción que se identifique y que forma parte ya de nuestra forma de ser, de nuestro acervo correntino. Por supuesto que es mucho más fuerte y con un mayor caudal intelectual, teológico, si querés decir, en el caso de la Virgen. Entonces, esto para los correntinos es muy fuerte. Y vincular además con esto a la causa Malvinas, que tiene, como vos lo dijiste muy bien, una serie de componentes que también hacen a la correntinidad, si querés, el casi peyorativo con lo que nos suelen recibir en muchas partes, haciendo una broma que depende de quién lo haga peyorativa y depende de quién lo haga admirativa. El famoso "si Argentina entra en guerra, Corrientes me va a ayudar", que tiene mucho de peyorativo, pero que tiene mucho de cierto, que tiene, yo te diría, todo de cierto, que en todas las luchas argentinas hubo correntinos peleando, hubo sangre correntina derramada, hubo coraje correntino puesto al servicio del triunfo, no solamente de la derrota como en el caso de la batalla de Malvinas, y no solamente de haber dejado en este último episodio de los muertos de Malvinas. Corrientes tiene toda una trayectoria de Cabral en adelante, si querés, o de mucho antes, de la defensa de los guaraníes, hoy diríamos correntinos o misioneros, de
de la mano o conducidos por los jesuitas, resistiendo al Tratado de Permuta y resistiendo a la penetración portuguesa en estas tierras. Es toda una tradición, con Andresito, con Artigas, que viene además de la religiosidad popular, de un coraje popular puesto al servicio de ideas políticas que, si uno lo rastrea justamente de los guaraníes y los jesuitas en adelante, tienen una profunda raigambre popular, de respetar la idiosincrasia del pueblo, de respetar las decisiones del pueblo, de respetar algo que para el caso de Malvinas tiene mucho que ver con lo que los correntinos creemos que es justamente la soberanía nacional. Entonces, ayer creo que se juntaron muchas de esas cosas. Yo no sé si la Presidenta tenía claro todo esto antes de venir a Corrientes, y este era el sentido, pero por lo menos el sentido que creo que le damos los correntinos es ese, una reivindicación a la acción, además de jóvenes argentinos que tomaron una decisión muy valiente. Eso, quiero que por favor expliques qué fue la Operación Cóndor o el operativo Cóndor en el año 1966, a pocos meses de que un gobierno constitucional, el de Arturo Illia, era derrocado por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Porque gente de mi generación, por ejemplo, nosotros ayer yo te lo decía, esto por los libros en el colegio no nos enteramos. Los más jóvenes de hoy, creo que menos aún. Gente de a lo mejor de tu generación, de gente mayor, puede llegar a recordar el suceso en el año 66 en Malvinas, el atrevimiento que tuvieron estos 18 jóvenes de entonces, ¿no? Pero y si hacemos una encuesta en la ciudadanía correntina, no sé cuánto puede llegar a salir el porcentaje de quienes conocen del operativo Cóndor, para darle realmente el verdadero sentido de la jornada de ayer, que creo que fue una jornada histórica. Pero si no la entendemos, si no conocemos los antecedentes, cómo es que llega la bandera aquí, por qué tiene valor esa bandera argentina, creo que hay que contar la historia completa. Los jóvenes, sería muy bueno que, y seguramente lo vas a conseguir en los próximos días, hablar con algunos de los sobrevivientes. Ayer ya lo hicimos, ¿no? Y que te cuenten ellos la historia personal y las motivaciones personales y toda la historia de vida que hay, que hubo detrás de ese operativo. Yo lo que te puedo decir es cuál era el clima. Yo era muy niño de última también en esos años, pero el clima de lo que hoy se describe como setentismo o sesentismo, si querés, porque esto es más de los 60 que de los 70. Porque por ahí también escuché que fueron los gringos, por ejemplo, y hoy escuché algo que realmente yo digo, o hay muchísima ignorancia, o hay mucha mala fe, o una combinación de ambas cosas, porque había quienes querían emparentar esto con el plan Cóndor de los militares, ¿no? Sabemos los resultados también de esto. Bueno, por eso digo, o hay mucha ignorancia, o hay mucha mala fe, o ambas cosas. Yo creo que si alguien quiso meter a esto con el plan Cóndor, por la coincidencia de nombres y la utilización que hicieron los militares de un símbolo, como es el cóndor, digamos, para su plan de aniquilación de la rebeldía justamente popular. El plan Cóndor, por las dudas, si alguno no lo sabe, el plan Cóndor militar fue una combinación entre las fuerzas armadas que encabezaban los regímenes militares de América del Sur en la década de los 70 para reprimir todo intento de rebelarse contra ellas. Que hace poco se descubrieron en Paraguay justamente los archivos. Sí, hay archivos en todas partes. Sí. Bueno. Los gobiernos de Chile, Argentina, Paraguay, las dictaduras militares, digámoslo claramente, las dictaduras militares de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, combinaron sus esfuerzos para trabajar en todo el territorio, cruzando información y actuando en el famoso caso del espía chileno Arancibia Clavel, que fue condenado y estuvo preso en la Argentina, fue precisamente por matarlo al general Prat en territorio argentino, matar al general que se opuso al golpe de Pinochet. Expliquemos claramente qué fue lo que ocurrió. Ayer tuvimos el testimonio de Fernando Lizardo,
Uno de los sobrevivientes también, porque algunos murieron después en la lucha armada de la década del 70. Estos fueron un grupo de jóvenes militantes peronistas nacionalistas que decidieron realizar un operativo de secuestro de un avión de Aerolíneas Argentinas, desviarlo a Malvinas. Sí, bueno, desviarlo a Malvinas, algo muy en boga en esa época también, ¿verdad? En toda clase de movimientos de liberación nacionales, que el tema después dio origen incluso a convenciones internacionales, hoy diríamos antiterroristas, que penan severamente la acción justamente de cualquier secuestro de aeronaves, desvío de aeronaves, operaciones realizadas en aeropuertos. Tanto la Convención de Montreal como la Convención de Viena penan mucho más severamente. En ese momento no existían estas normas. Fueron producto, estas normas internacionales fueron producto de una serie de operativos que se realizaron en distintos lugares del mundo por grupos muy parecidos, grupos de jóvenes que integraban movimientos de liberación de países, no de países, porque no eran países, de pueblos del tercer mundo, que estaban sometidos al régimen colonial y que estaban luchando por su independencia. Este es el contexto de la década de los 60 y los 70. Para la década de los 70 en el mundo había menos de 100 países, menos de 100 estados. Hoy hay 193. La mayoría de esos estados que nacieron durante la década del 60 y del 70 nacieron a la independencia luego de una lucha más o menos sangrienta, pero siempre rebelándose contra el poder colonial que los tenía sometidos. O sea, para que se entienda, lo que nosotros hicimos en 1810, la mayoría de los hoy estados de África y de Asia lo hicieron a fines de la década del 50, de la década del 60 y la década de los 70. Había en los 70, en los 60, miles de jóvenes en todo el mundo luchando por la liberación nacional de sus pueblos, pueblos que estaban, te digo, sometidos al régimen colonial. La explosión de ideas antiimperialistas, anticolonialistas, nacionalistas, era un lugar común. Hoy resulta muy difícil entender cuál era el contexto y cuál era la formación y cuál era la situación del mundo en ese momento. Por eso justamente tiene tanto valor lo que hicieron estos jóvenes, porque en un país semicolonial como era la Argentina, con un gobierno militar recién estrenado, una dictadura militar recién estrenada, que habían volteado al gobierno de Ilía hacía 3 meses. Sí, creo que en junio fue el golpe de Onganía y esto lo hicieron en septiembre. 28 de septiembre. Entonces, era el grito de rebeldía, si querés, juvenil, pero también una expresión del nacionalismo militante y de las ideas de la liberación nacional frente a un retroceso feroz que había tenido la Argentina meses antes al derrocarse el gobierno constitucional de Arturo Illia y instaurarse la dictadura de Onganía. Esto le da mucho más valor todavía. Y esa es la diferencia de contexto que puede tener, digamos, un joven de hoy con un joven de esa época. Además de una militancia, en el caso de la mayoría, creo, de los integrantes de este grupo, que venían del peronismo y del nacionalismo. Esto también hay que entenderlo. Hoy es probable que un joven no tenga todas las inquietudes y la carga dramática que tenía un joven que se hubiera criado en un hogar peronista y que tuviera 20 años en 1920 y pico de años en 1966. Ese era un chico que nació durante el gobierno de Perón y que de niño sufrió el gobierno de la Revolución Fusiladora, de la dictadura de Rojas y Aramburu, y que se creó, probablemente todos nosotros nos criamos en hogares donde nos explicaron cómo todo lo que el pueblo había conseguido durante el gobierno de Perón se perdió con la dictadura militar, y que además nos criamos, y ellos que ya tenían edad de participar en política, con las puertas cerradas, y le acababa de cerrar Onganía por primera vez también en su vida las posibilidades. Si se criaron y tenían posibilidades durante los gobiernos de Frondizi y Illia de participar en política,
tres meses antes se bajó la cortina y se terminó la posibilidad de participar en política. ¿Qué otra vía quedaba para un joven con ideas políticas que abrazar la lucha armada en ese contexto? Es muy entendible esto, que algún tarado salga hoy reivindicando la lucha armada hoy es una cosa absolutamente inentendible. Pero en ese momento era no solamente entendible, sino justificable, y te diría era, como decíamos entonces, la única que queda. El contexto era absolutamente diferente, el contexto mundial, el contexto latinoamericano y el contexto argentino. Por eso que quiero hablar justamente del significado, de la trascendencia que tiene el operativo Cóndor en Malvinas en el año 1966. Y hoy, transcurriendo algunas horas después del acto en Itatí, realmente escuchaba declaraciones por parte de la dirigencia política y hasta del propio gobernador en el micrófono de aquí, de Radio Sudamericana, hoy en horas de la mañana, por ejemplo, y del presidente de la Unión Cívica Radical, del senador Sergio Flinta, manifestando como queriendo reducirla. Particularmente creo que el acto de ayer tiene un enorme contenido e importancia, remarco, fuera de lo estrictamente político-partidario, ¿no? Escuchar expresiones o análisis como que había gente, sí, pero la mayoría era de Misiones, otro de Santiago del Estero, otro tanto del Chaco, como para señalar que había una concurrencia poco público correntino. Creo que es algo reducir el acto de ayer con el enorme significado que tiene, por esto que estamos hablando, una bandera que flameó en Malvinas y en el operativo Cóndor en el año 1966, hace 46 años atrás, en esta hazaña, y en más que una hazaña, un hecho de soberanía. Entonces, reducir a tan poca cosa, para mí es algo tan liso, tan chato, tan llano, que no quisiera que sea ese el mensaje que quede en la ciudadanía correntina. Bueno, creo que hay que decir algunas cosas, como yo interpreto lo que vos me estás contando. No lo escuché ni a Sergio ni a Ricardo en sus conclusiones, pero me imagino que es parte de la llamémosle travesura política que todos hacemos, es decir, minimizar la presencia de militantes correntinas, que fue numerosa, importante, bulliciosa, y creo que con un calor como yo hace tiempo no veía, tanto por la Presidente como por la presencia de Camao, y me parece que lo que Checho o Ricardo tratan de hacer es minimizar el impacto político que fue de alguna manera espaldarazo que significó que un intendente tenga el mismo protagonismo o más protagonismo que el gobernador de la provincia en un acto como este. Pero quiero, permiso. Estuvieron 5 gobernadores más presentes, además del gobernador local. Estoy tratando de interpretar el sentido que tienen las declaraciones que me estás contando del amigo Ricardo y del amigo Flint. Es obvio que tienen que decir eso. Estoy interpretando de por qué lo hacen. Ni siquiera creo que crean lo que dicen. Simplemente, como parte del juego político, tratan de minimizar el efecto que va a tener en el largo plazo. Punto. Esa es la interpretación de ellos. Creo yo que es la interpretación de ellos. Ahora, la realidad es otra, en la que vos estás describiendo. Había 6 gobernadores, no solamente el de Corrientes, había 5 gobernadores más de provincias vecinas, había no sé si 20 o 30.000 personas, en realidad mucha gente. Intendentes también y distintas personas partidarias. No me interesa. Además, que yo creo que la frase definitoria, la que mejor pinta el clima que yo por lo menos viví, que creo que vivimos todos los que estaban allí, funcionarios nacionales, provinciales, municipales. Hablé un rato con Coque, hablé con Gildo, hablé con la gente, y nadie estaba en función política. Creo que de alguna manera la Presidente cerró perfectamente lo que todos estábamos sintiendo en ese momento cuando dijo: no vengo como presidente, vengo como peregrino. Y todos estábamos allí de alguna manera con ese sentido del peregrino, del que llega a Itatí, y en este sentido del peregrino político que llega con una promesa, como ella
mismo lo dijo, y en la búsqueda de una fortaleza, de un respaldo, de una ayuda de la Virgen o de Dios o de como quieras llamarlo, Ella lo destino. dijo expresamente, de la Virgen. Me parece que ese fue el verdadero sentido y ese es, ya te digo, aún en los ateos o en los agnósticos que estaban allí, me parece que el clima era verdaderamente eso. Si alguien lo quiere minimizar, si alguien lo quiere bastardear, dándole otras interpretaciones, me parece que corre por cuenta de ellos. Me parece también que nadie, ninguno de los que estaban allí trató de sacarle rédito político a la presencia ni de la Presidente, ni a la presencia de 5 gobernadores peronistas. Yo no vi esa actitud para nada. Así que trato de explicarlo por esto de la pelea política local, digamos, que se trate de minimizar, pero me parece incluso equivocado porque me parece que la presencia de la Presidente diciendo lo que dijo, haciendo un llamado a la unidad, pidiendo colaboración, reconociéndose necesitada de apoyo no solamente de la Virgen, sino de los 40 millones de argentinos, convocando a la unidad nacional, detrás de una causa como es la causa Malvinas, que creo que tiene el apoyo del 99% de los argentinos, solamente algún trasnochado por ahí. Que lo haya. Ay, sí, pero creo que la mayoría de la gente entiende que esta es una verdadera causa nacional que tiene que ser apoyada por todos y que gracias a Dios está reverdeciendo. Porque esto es la otra cosa que te quería decir también y que creo que ya lo dijimos varias veces, pero no hay que dejar de repetirlo. Estas generaciones de chicos jóvenes se criaron en un ambiente de desmalvinización que empezó después del 82 y siguió por muchos años y que ahora gracias a Dios se está diluyendo gracias al apoyo y a la decisión del gobierno nacional, pero también gracias a la decisión de la oposición. Porque está acompañando toda la iniciativa. Vos lo destacaste, ¿no? los principales dirigentes de la oposición acompañan al gobierno nacional en esto. Pueden tener algunas pequeñas diferencias de matices en cuanto a algunas acciones políticas concretas de la coyuntura, pero me parece que ahí, y ojalá que continúe, un acompañamiento político absoluto en el tema de la reivindicación de los derechos argentinos y en el tema de las acciones concretas de reclamo emprendidas. Y en esto es importante que estemos todos los argentinos juntos. Entonces, y explicar que la desmalvinización justamente tuvo mucho, probablemente en algunos casos de buena intención, de denostar lo actuado por la dictadura militar, por Galtieri cuando tomó la decisión, pero el efecto producido fue que las jóvenes generaciones se criaran sin un verdadero sentimiento y sin buena información acerca de los derechos argentinos a las islas. Y que hoy yo suelo contarlo, vos preguntás, hacer una encuesta y hay mucha gente que cree que la Argentina no tiene derechos o que no sabe cuáles son los derechos argentinos. Entonces hay una gran tarea pendiente de malvinización, hay una gran tarea pendiente de enseñar y de difundir la posición argentina y los derechos que verdaderamente tenemos los argentinos a las islas, y esta es una tarea de la docencia, de la dirigencia política, del periodismo, y esto de ayer me parece que es un espaldarazo importantísimo para todos los que verdaderamente creemos, y que en Corrientes creo que somos absoluta mayoría, que las Malvinas son argentinas, que la Argentina, el Estado argentino tiene que hacer todo lo posible por las vías pacíficas para recuperar las Malvinas y que la dirigencia política tiene que acompañar y trabajar todo lo que el gobierno, los gobiernos nacionales, y los que vengan, hagan en este sentido. Que no podemos permitirnos el lujo de tener debilidades en este sentido y de mostrar fisuras en este sentido, porque cualquier fisura que se muestre va a ser utilizada por los ingleses para persistir en su actitud colonialista en Malvinas. Y esto no es un panfleto político ni anticolonial. Esta es la descripción de una realidad que solamente un tonto o un malintencionado puede no verlo. Que hay un interés nacional en juego y ese interés nacional tiene que ser superior, es superior y tiene que leerse así por la dirigencia política, tiene que ser superior a cualquier clase
de ventajita política lugareña, parroquial.